¿Habrías pensado alguna vez que tras la tranquila fachada y la serena sonrisa del Beatle silencioso, George Harrison, se escondía un amargo dolor que duró toda su vida? Una complicada relación llena de admiración, pero también de resentimiento, con su compañero de banda más cercano, Paul McCartney. ¿Qué ocurrió realmente entre estas dos leyendas? Vea el vídeo y conozca la verdad jamás contada sobre la amistad de George Harrison y su interminable desamor. Si de verdad queremos entender la historia de George Harrison, tenemos que retroceder a una época en la que Liverpool aún no era la capital mundial de la música pop, sino una ciudad portuaria llena de niebla, pobreza y trabajo duro. Los años de la posguerra eran grises. Muchas familias luchaban por sobrevivir, y los jóvenes buscaban algo que diera color a su vida cotidiana. Para George, nacido en febrero de 1943, como el menor de 4 hermanos, la música era esa colorida ventana al mundo. Oía el sonido de la guitarra en la radio, veía a los ascendentes héroes del rock and roll de Estados Unidos, y soñaba con que una salida también era posible para él. Imagínate la imagen. Un niño delgaducho sentado en su cama, agarrando una guitarra para la que ha ahorrado trabajosamente. Las cuerdas se le clavan en los dedos, los acordes desafinan, pero sus ojos brillan. George practicaba incansablemente. No porque quisiera hacerse famoso, la fama era casi inimaginable para un chico de clase trabajadora de Liverpool, sino porque sentía que la música le liberaba. Era su refugio personal, un lenguaje que podía hablar sin tener que ser ruidoso. A finales de los años 50, el rock and roll arrasó en el Atlántico. Elvis Presley, Buddy Holly y Carl Perkins se convirtieron en los héroes de una nueva juventud, y estas voces también se oían en Liverpool, a escondidas en emisoras como Radio Luxemburgo. Para muchos jóvenes fue una revelación. De repente, había canciones que no hablaban del trabajo y el deber, sino de la libertad, el amor y el anhelo. George estaba electrizado. Ya no quería ser un simple oyente, quería formar parte de ese mundo. Incluso antes de que nacieran los Beatles, George tocaba en pequeñas bandas escolares. Una de sus primeras actuaciones, un escenario minúsculo en un club, con unas 30 personas más interesadas en su cerveza que en la música. Bara, sei, bara. Pero para George, cada acorde significaba el mundo. Era el primer paso de un camino que entonces ni siquiera podía imaginar. Y aquí, queridos telespectadores, comienza una parte de la historia que es especialmente emocionante para nosotros en Alemania, porque sin Hamburgo, los Beatles tal y como los conocemos, probablemente no existirían. En 1960, la banda, que entonces apenas era conocida, viajó a Alemania para tocar en pequeños clubes de la Reeperbahn. Imagínese, un grupo de jóvenes ingleses, de apenas más de 20 años, en una ciudad extraña famosa por su vida nocturna. Los clubes eran ruidosos, llenos de humo, a menudo repletos de marineros y juerguistas. Para George, que entonces solo tenía 17 años, era una escuela de vida. Aquí, los Beatles aprendieron a estar de pie en el escenario durante horas, noche tras noche, hasta que les sangraban los dedos. Aquí aprendieron a cautivar al público, aunque al principio no les escuchara. Y aquí se forjó una amistad tan estrecha que parecía casi fraternal. Muchos fans alemanes mayores aún recuerdan cómo vieron por primera vez a los Beatles en Hamburgo, no como estrellas mundiales, sino como tipos salvajes y sudorosos que tocaban rock and roll como si su vida dependiera de ello. De Hamburgo de vuelta a Inglaterra, y de repente todo pasó tan rápido. Los primeros singles, la primera aparición en Ed Sullivan, los primeros gritos histéricos de jovencitas, Beatlemanía, una palabra que hoy casi suena demasiado pequeña para lo que ocurrió entonces. Los aviones eran asediados por fans vociferantes, los hoteles tenían que ser asegurados por la policía, y cada concierto se convertía en una tormenta ensordecedora. Y sin embargo, detrás de todo el ruido, George seguía siendo el mismo observador tranquilo. Muchos recuerdan cómo a menudo se limitaba a sonreír en las entrevistas mientras John y Paul hablaban. Para el público alemán, que había llegado a amar a los Beatles desde muy pronto, esto era precisamente lo que les fascinaba. Muchos pensaban, este joven puede decir poco, pero cuando toca, su guitarra habla por él. Cuando hoy pensamos en el pasado, no son solo las imágenes, sino sobre todo las canciones las que evocan recuerdos. She Loves You,
¿Quién de ustedes, queridos espectadores, no recuerda la primera vez que ese "Yeah, yeah, yeah" resonó en la radio? A Hard Day's Night, una canción que no era solo una melodía, sino una forma de vida. Y luego las primeras contribuciones del propio George, Don't Bother Me, su primera canción, todavía insegura, todavía tímida, pero una señal de que había más en él de lo que muchos sospechaban. Para muchos alemanes, la música de los Beatles es algo más que nostalgia. Forma parte de su propia biografía. Recuerdan tardes de baile, paseos en su primer coche y veranos en los que estas canciones sonaban en todas las radios. Por eso no es de extrañar que la generación de más de 55 años, que vivió conscientemente esta época, piense en George Harrison no solo como músico, sino también como su propia vida cuando lo recuerda. Pero detrás de toda la nostalgia, detrás de los vítores y las melodías inolvidables, también había tensiones. Tensiones que casi nadie percibió entonces porque el mundo estaba cegado por la euforia de la Beatlemanía. Mientras Paul y John se consolidaban como un dúo de compositores intocable, George luchaba por mantener su voz. Y es precisamente aquí, en el contraste entre la superficie brillante y las luchas ocultas, donde comienza la verdadera historia. Desde fuera, todo parecía perfecto. 4 jóvenes que cambiaron a toda una generación. Reían ante las cámaras, concedían entrevistas encantadoras y vestían trajes elegantes. Pero cuanto más subían, más profundas se hacían las grietas entre bastidores. George Harrison experimentó esta contradicción en carne propia. Mientras los periódicos le describían como tranquilo y misterioso, él se sentía cada vez más como un invitado en su propia banda. Estaba allí, sí, pero no se le oía realmente. Cuando se estaba formando Rubber Soul, George aportó varias ideas. Algunas de ellas encontraron su lugar, como Think for Yourself y If I Needed Someone. Pero todos los que presenciaron los ensayos percibieron que George tenía dificultades. Mientras John y Paul se inspiraban, complementaban y a veces se burlaban el uno del otro, George esperaba pacientemente hasta que podía hacer una sugerencia. A menudo, Paul se limitaba a asentir cortésmente y pasaba inmediatamente a la siguiente pieza de Lennon, McCartney. Para los fans, el álbum era una obra maestra. Para George, fue una experiencia agridulce. Orgullo porque por fin se le escuchaba, y frustración porque sabía que su contribución siempre sería pequeña comparada con la de los demás. En Revolver ocurrió algo especial. Con Love You Too, George introdujo por primera vez el sitar en todo su esplendor en el mundo del pop. Para muchos oyentes alemanes, sonó como una ventana a una dimensión completamente nueva. Los aficionados más veteranos recordarán cuando se sentaban frente al tocadiscos, colocaban con cuidado la aguja sobre el disco y, de repente, oían esos extraños sonidos. Era como si alguien hubiera descorrido la cortina y revelado una visión del lejano oriente. Para George, era algo más que un experimento musical. Era una expresión de su búsqueda de un lugar donde pudiera ser libre. Y por primera vez, sintió que poseía un lenguaje propio. Pero aquí, también, era solo una canción, mientras que John y Paul dominaban el álbum. 1967. El mundo se regocijó con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Los críticos lo llamaron el mejor álbum de todos los tiempos. ¿Y George? Se sentía extrañamente distante. Publicó Within You Without You, un trabajo que reflejaba profundamente su lado espiritual. Pero mientras el mundo hablaba de los grandilocuentes arreglos de Paul, la contribución de George a menudo se pasaba por alto. Demasiado extraña, demasiado diferente. Para él, el álbum no solo fue un triunfo, sino también una advertencia. Por muy alto que volara la banda, nunca obtendría el mismo reconocimiento que John o Paul. Pero George tenía una amistad auténtica y genuina con un hombre, Ringo Starr. Ambos se sentían a veces como los otros dos, menos dominantes, menos en el punto de mira. George y Ringo pasaban mucho tiempo juntos fuera de la banda, riendo, tocando música sin ninguna presión competitiva. Para George, esta amistad fue un ancla. Le demostró que había espacio para la calidez y la comprensión dentro de los Beatles, aunque casi nunca lo encontró con Paul. 1968. El álbum blanco se convirtió en un escenario de tensiones abiertas. Cada Beatle trabajaba de forma casi independiente. La armonía de los primeros años había desaparecido.
George sacó While My Guitar Gently Weeps, una canción nacida del dolor. Sentía que la banda se estaba distanciando, que el ego y las luchas lo ensombrecían todo. Paul escuchaba, John escuchaba, pero faltaba entusiasmo. Así que George trajo a un viejo amigo, Eric Clapton. Solo cuando Clapton tocó el famoso solo de guitarra, los demás escucharon con más atención. Para George fue un triunfo. Fue necesario un músico invitado para que su propia banda lo tomara en serio. Los ensayos y grabaciones de Let It Be fueron filmados. Años después, millones de personas vieron cómo la fachada se desmoronaba definitivamente. Uno de los momentos más famosos, Paul le explica a George cómo debe tocar un pasaje. La tranquila respuesta de George: tocaré lo que quieras, o no tocaré nada. Esta frase sigue siendo un símbolo de la relación entre ambos, una guerra silenciosa. Al mismo tiempo, George profundizó en su viaje espiritual. La India, la meditación, la búsqueda de la paz interior, todo esto no era una moda para él, sino una necesidad. Mientras John se perdía en el activismo político y Paul intentaba salvar la imagen de la banda, George buscaba el silencio. Muchos fans de más de 50 años dicen hoy en Alemania que esta faceta suya les conmovió profundamente. En una época en la que el mundo era cada vez más ruidoso y rápido, George encarnaba el anhelo de sencillez, de paz interior. Sin embargo, a pesar de los retiros y las frustraciones, algo nuevo creció en su interior. Empezó a recopilar material para sí mismo. Cada vez que Paul o John rechazaban sus canciones, él las dejaba de lado. Lo que en aquel momento parecía un rechazo, más tarde se convirtió en un tesoro, porque todas esas canciones estaban esperando el momento en que George fuera finalmente libre. La lucha de George no es solo la historia de un músico, sino la de toda persona que busca su lugar, y así nos acercamos al momento inevitable. Un momento en el que George perdió la paciencia, en el que abandonó el escenario, en el que demostró que incluso lo tranquilo puede volverse ruidoso. Era enero de 1969, en medio de los ensayos de Let It Be. La tensión había ido en aumento durante semanas. Todo el mundo sentía que el ambiente era casi insoportable. Paul quería orden y disciplina. John se estaba metiendo en su propio mundo con Yoko. Ringo parecía agotado, y George, el luchador silencioso, estaba perdiendo la paciencia. En un día que empezó de forma casi casual, dejó la guitarra y dijo con frialdad: «Me voy, busca a otro». Y abandonó el estudio, sin dramas, sin gritos, solo un último paso en silencio. Para los demás fue un shock. Se dice que Lennon simplemente dijo secamente: «De acuerdo, entonces iremos a por Clapton». Pero detrás de esta ligereza se escondía un temor. ¿Existirían los Beatles sin George? Para el propio George fue un momento de liberación. Por primera vez, reveló abiertamente que incluso el silencio tiene sus límites. Este arrebato no fue un accidente, sino el resultado de años de rechazo. Pero marcó un punto de inflexión. A partir de ahora, George ya no se limitaría a guardar silencio. Se había dado cuenta de que su voz contaba. Muchos fans de más de 50 años en Alemania recuerdan cómo se enteraron más tarde de esta ruptura. Los periódicos escribieron sobre la ruptura de los Beatles. Los pinchadiscos de radio lo debatieron durante días. Para algunos, era inimaginable. La banda que les había acompañado durante toda su juventud se tambaleaba al borde del abismo. Y, sin embargo, algunos también lo intuyeron. George hizo lo que a muchos nos hubiera gustado hacer en la vida. Finalmente dijo «no». Poco después de la desaparición de los Beatles, George publicó su álbum en solitario, All Things Must Pass, 3 discos llenos de canciones que había acumulado a lo largo de los años. Canciones que Paul o John nunca aceptarían. Y de repente quedó claro. Aquí había un artista que tenía mucho más que decir de lo que nadie le había dado crédito. My Sweet Lord. Una oración espiritual que se convirtió en un éxito mundial. What is Life? Una pieza llena de energía, alegría de vivir y esperanza. Muchos críticos quedaron sorprendidos, incluso abrumados. El Beatle silencioso produjo una obra cuya magnitud y profundidad eclipsaron incluso los esfuerzos en solitario de Lennon y McCartney. Las canciones arrasaron en las listas de éxitos, especialmente en Alemania. Para muchos, fue un momento de justicia. George consiguió por fin el puesto que siempre se le había negado. Pero George quería algo más que salvar su propia carrera.
En 1971, organizó el concierto para Bangladesh en Nueva York con Ravi Shankar. Fue el primer gran concierto benéfico de la historia del rock. Miles de fans llenaron el Madison Square Garden, y millones escucharon después las grabaciones. Para George, era algo más que música. Era una misión. La difícil situación de la población de Bangladesh le conmovió profundamente y utilizó su fama para ayudar. Muchos alemanes recuerdan haber visto las imágenes en las noticias. Harrison, el hombre reservado con la guitarra, de repente subía al escenario como un profeta, rodeado de amigos como Bob Dylan, Eric Clapton y Ringo Starr. Fue el momento en que el mundo se dio cuenta de que George Harrison ya no era solo el tercer Beatle. Era un artista con corazón, coraje y visión. Pero incluso después de estos éxitos, su vida siguió llena de contradicciones. George no era un hombre que tomara el camino fácil. Su matrimonio con Pattie Boyd se rompió. Este triángulo amoroso puso a prueba su estrecha amistad con Eric Clapton. George, sin embargo, mantuvo la calma, un testimonio de su inusual grandeza. Los dos queríamos a Pattie, se dice que dijo. Al mismo tiempo, luchaba contra problemas de salud, la soledad y la presión de tener que responder a las expectativas. Para muchos fans, especialmente en Alemania, esto era precisamente lo que le hacía humano. No era una estrella distante, era alguien que sufría, perdonaba y seguía adelante. ¿Se ha preguntado alguna vez si incluso las personas más calladas son las que llevan las heridas más profundas? George Harrison, conocido por todo el mundo como el Beatle silencioso, siempre parecía tranquilo, sereno, casi alejado del caos que dominaba la cultura pop en los años 60. Hablaba en voz baja, rara vez se reía a carcajadas y parecía alguien que nunca se dejaba intimidar. Pero detrás de esa fachada, por discreta que pareciera, se escondía un resentimiento, una amargura que crecía con el paso de los años. No se trataba de una disputa abierta, de un enfrentamiento de titulares. Harrison no gritaba ante los micrófonos, como tampoco lo hacían sus compañeros de banda en las entrevistas. No, sus heridas eran más profundas, ocultas en su interior, como un fuego silencioso que ardía lenta pero implacablemente. Y este fuego tenía un nombre, Paul McCartney. Pero, ¿cómo llegó a esto? Como un inocente colegial, admirando la guitarra de un amigo en un autobús de Liverpool, se convirtió en un hombre que, décadas después, hablaba de una confianza en sí mismo destrozada y de tensiones insoportables. A principios de los 60, George era apenas un adolescente. Conoció a Paul McCartney siendo un colegial, e intercambiaron acordes, discos y sueños. Paul era mayor, más seguro de sí mismo, lleno de energía. George, en cambio, tranquilo, reservado, casi tímido, se sintió atraído por esa fuerza. Poco después, McCartney le presentó a John Lennon, y George pasó a formar parte de los Quarrymen, la pequeña banda escolar que más tarde se convertiría en los Beatles. Lo que entonces parecía una aventura inocente, pronto se convirtió en un drama que se fraguaba entre bastidores. Lennon y McCartney, un dúo imbatible, un imperio creativo. Escribían las canciones, marcaban la pauta. George, en cambio, se mantuvo al margen, aprendió, observó y esperó su oportunidad. La prensa le apodó el Beatle silencioso. A los fans les encantaba. Para él, era más bien una carga. Detrás del silencio que tanto idealizaba el público había algo más. La sensación de ser ignorado, casi asfixiado. Sus sugerencias eran rechazadas una y otra vez. Sus canciones desaparecían en los cajones, sus ideas para la guitarra eran ignoradas por Paul. El propio Harrison dijo más tarde con desarmante honestidad. Pero Harrison no era un hombre que permaneciera en la sombra. Cuando los Beatles estaban en la cima de su carrera, empezó a alzar la voz. Con canciones como Something y Here Comes the Sun, demostró al mundo que no era solo el tercer hombre del mejor dúo de compositores de la historia del pop, sino un genio por derecho propio. Pero, y aquí radica la verdadera tensión de esta historia, todos estos éxitos no podían deshacer lo que años de descuido y conflicto habían causado. La herida entre él y Pablo nunca cicatrizó del todo. Por eso hoy nos preguntamos, ¿era George Harrison realmente el Beatle tranquilo? ¿O era el más profundamente herido? ¿Era el filósofo, el que perdonaba, o el hombre que albergó una callada amargura hasta el final?
Cuando llegamos al final de este viaje, queridos espectadores, es casi imposible resumir la vida de George Harrison en pocas palabras. No era un hombre sencillo, ni un héroe intachable. Y sin embargo, o quizá precisamente por eso, ha seguido siendo tan cercano a muchos de nosotros. Su historia es un espejo de nuestras propias vidas, llenas de esperanza, llenas de derrotas, llenas de momentos de duda y, sin embargo, sostenidas por el anhelo de sentido, de amor, de paz interior. George nos demostró que el silencio no es debilidad. En un mundo en el que los ruidosos, los extrovertidos y los dominantes suelen marcar la pauta, él encarnaba lo contrario. Hablaba menos, pero cuando hablaba, lo hacía con profundidad. Escribió menos canciones, pero las que escribió fueron inolvidables. ¿Cuántas veces en la vida, sobre todo después de los 50 años, nos damos cuenta de que el griterío cansa, de que ya no tenemos que demostrarlo todo? George nos mostró que la fuerza silenciosa es a menudo la más duradera. Cualquiera que conozca la historia de los Beatles lo sabe, George fue rechazado a menudo. Y sin embargo, sin este rechazo, no habría All Things Must Pass, ni My Sweet Lord, ni un legado tan fuertemente definido por su individualidad. Sus rechazos se convirtieron en un tesoro que más tarde desarrolló. Esto nos enseña, las derrotas no son siempre el final. A veces son solo un aplazamiento, una espera del momento oportuno. Muchos de nosotros conocemos esta sensación. Das lo mejor de ti, pero los demás lo pasan por alto. Solo más tarde, a veces mucho más tarde, el mundo reconoce su valor. George era un símbolo de esto. Mientras muchos de sus colegas se ahogaban en los excesos, George buscaba en su interior la meditación, el sitar, las enseñanzas del hinduismo. Le dieron una estabilidad que la fama y la fortuna nunca podrían proporcionarle. Especialmente para una generación que ha experimentado la guerra, la división y la inseguridad económica, este mensaje es intemporal. La verdadera fuerza no reside en las posesiones, ni en el estatus, sino en estar en paz con uno mismo. Quizás ustedes, queridos telespectadores, recuerden una época en la que la vida iba más deprisa. Los años 70, los 80, los años de la reunificación. Y quizá ustedes también sintieron que las respuestas no estaban fuera, sino dentro. Eso es exactamente lo que George ejemplificaba. Ya fuera en su amistad con Ringo, en su compostura con Eric Clapton o en su manejo humorístico de su propia fama, demostró una y otra vez que la fama es efímera, pero la humanidad permanece. Quizás sea precisamente eso lo que le hace tan simpático. Nunca fue solo una leyenda, siempre fue también un ser humano, vulnerable, contradictorio, real. Muchos lo hemos experimentado en la vida, a veces en nuestras familias y en el trabajo. Pero la vida de George demuestra que incluso desde las sombras se puede brillar. La pregunta sigue siendo, ¿qué hacemos con este legado? ¿Lo dejamos como un bello recuerdo o permitimos que nos cambie? Cuando hoy, décadas después de su muerte, escuchamos una guitarra, es muy probable que resuene en algún lugar una pizca de George Harrison. No solo porque sus canciones siguen sonando, sino porque su estilo, su actitud y su tranquila intensidad han influido en músicos de todo el mundo. En Alemania, Here Comes the Sun sigue siendo una de las canciones más escuchadas en la radio. Nos acompaña en los días de primavera, en los viajes en coche y en los momentos de añoranza. Y una y otra vez, sentimos. Esta melodía lleva dentro algo reconfortante, algo curativo. A principios de los años 60, tocaban noche tras noche en pequeños clubes de la Reeperbahn. George era entonces menor de edad, e incluso una vez fue deportado por ser demasiado joven. Muchos alemanes aún recuerdan aquellas noches salvajes, el logotipo del Star Club y los conciertos empapados de sudor en los que una banda escolar se convertía en una banda de talla mundial. Esta conexión entre George y Alemania es única. Parte de su identidad como músico nació aquí, en suelo alemán. Para la generación que ahora tiene más de 55 años, George Harrison fue algo más que un músico. Sus canciones acompañaron el primer beso, el primer coche, el primer gran amor y a veces, incluso la primera gran ruptura. La música es memoria. Y George era un maestro a la hora de transformar emociones en sonidos que permanecen con nosotros toda la vida. Lo que muchos pueden olvidar. La influencia de George va mucho más allá de la música pop. Con su entusiasmo por la música india y la meditación,
inició un diálogo cultural que continúa hoy en día. El yoga, la atención plena, la meditación, todo esto se da por sentado en nuestra sociedad actual. Pero en los años 60 eran revolucionarios. George fue uno de los primeros en abrir estas puertas. Y muchas personas, incluso en Alemania, encontraron una nueva forma de ver su vida. Amaos los unos a los otros. Cuando escuchamos estas palabras hoy en día, suenan casi como un sueño lejano. El mundo es ruidoso, dividido, a menudo lleno de conflictos. Y, sin embargo, las palabras de Jorge nos recuerdan que las cosas pueden ser diferentes. Porque al final, todo lo que queda es lo que fuimos el uno para el otro. Le invitamos a compartir con nosotros sus pensamientos, recuerdos y sentimientos. ¿Qué canción de George Harrison le sigue resonando hoy en día? ¿Qué momento de su historia le conmovió más? Porque la historia solo perdura cuando la compartimos unos con otros. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Así seguirás formando parte de este viaje en el que descubrimos las historias que hay detrás de las canciones, las historias de personas que aún hoy nos emocionan. Porque la música nunca se acaba. Vive dentro de nosotros.